Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hay 3 personas en espera, vamos a esperar que les den entrada. Así, les doy entrada yo, ya está. Se llaman Guillermo. Los que tengo adentro son Carolina Telechea, Florencia Ramallo, Guillermina Moreno, Lautaro Piñero, Luciana Piratella, Luciano Suárez, María Pía Ianni, Matías Pautazo, Nicanor Varelo y Sofía Sarmiento. Esos son los que yo tengo acá en la lista. Y mira, son 12. Yo le subí el material de Bolilla. Ya 1, está. 2 y 7. Ya está, me lo dijeron ellos. Bien, y hoy le subí la de las 7, la de crisis. Bien, perfecto. El viernes le voy a dar yo, Avisal. El viernes le doy yo. El viernes va a dar clase Guillermo, les aviso. Acá estaba conversando con él. Bueno, vamos a empezar. En la clase anterior analizamos desde una perspectiva integral, jurídica y económica, los factores de la economía, dentro de los cuales algunos tenían un fuerte contenido jurígeno y otros un fuerte contenido económico y técnico. Hoy vamos a tratar uno de los agentes económicos, que es el contenido de esta materia, derecho de la empresa. Este es el agente económico más relevante dentro del esquema. Recuerden ustedes que también el consumidor es un agente económico y que la familia no es simplemente una consumidora en el sistema de nuestra economía, porque existen aproximadamente un 75-80% de las empresas en nuestro país son empresas de corte familiar. Es decir, no solo produce la familia, sino que también consume. Ambos datos deben ser tenidos en cuenta. Bien, la empresa, en primer lugar, es una palabra fuertemente equívoca. Cuando Bartolomé Mitre, en Historia de San Martín, denomina al capítulo la empresa de los Andes, está usando bien la palabra empresa, porque es un proyecto de organización con una finalidad específica. Así lo describen los sociólogos, especialmente los sociólogos. Y cuando alguien dijo la empresa de ganarle al tiempo, y esto lo dijo Winston Churchill, preparándose para la defensa de Londres, también estaba empleando correctamente la palabra empresa. Fíjense ustedes que esta toma de tiempo era toda una empresa para darle seguridad a la población de la ciudad ante los futuros bombardeos a que se iba a ver expuesta. Cuando nosotros decimos tengo una empresa, generalmente lo que tenemos es una sociedad, no necesariamente una empresa. A veces las sociedades son simplemente como un depósito de bienes, por distintas razones que pueden existir, pero hay a veces que la única actividad consiste en tener bienes y punto. Y ahí también se está usando bien la palabra empresa. Ahora, cuando nosotros decimos que 3 palabras, una misma palabra puede ser utilizada con 3 significados distintos, nos enfrentamos con un problema, que es la polisemia. Hay muchas formas más de emplear la palabra empresa. Yo creo que hay aproximadamente una quincena de modismos que utilizan la palabra empresa para describir algo que está organizado. Es decir, que la idea central, cualquiera sea la significación que se atribuya a la palabra empresa, está asociada a la existencia de una organización. Hay que señalar que entre muchos autores europeos
emplean la palabra empresa para referirse a la sociedad anónima. Y en el lenguaje cotidiano nosotros también lo usamos con esa significación. Difícil ponerlo en palabras. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Yo sé lo que era, sabía antes de ser abogado lo que era una empresa, pero no podía definirla. Y casi todas las definiciones que se han dado de la empresa, refiriéndose a la empresa económica, son, hacen eco en tres razones. La primera, la existencia de una organización. La segunda, la existencia de bienes y personas que son aportados en utilidad de la empresa, entre comillas. Y por último, lo que puede hacer es la función que cumple la empresa con relación al mercado en el que está inserta. Bien, si sienten ladridos no se asusten, son mis perros, ¿no? Estoy en el parque porque el día es precioso. Ese perro afónico es el más viejo de los que tengo, que ahora viene para acá y a ladrar al lado mío. Ahí está. Bueno, seguimos. Y hay una definición de un jurista suizo, de la parte suizo-italiana, que se llama Giuseppe Mossa. Un segundo, voy a echarlo. Berlín, Berlín. No, está ensañado. Y ladra hacia donde estoy yo. Debe decir, pensar, se volvió loco mi dueño, está hablando solo. Él no ha aprendido todavía que puede existir la telefonía celular y menos el Zoom. Bien, él dio una definición sobre la cual se han construido todas las demás. Por ejemplo, si uno lee la de Carlos Juan Zavala Rodríguez, él dice organización para la producción, intercambio, negociación de bienes y servicios dentro de una. Es más larga, pero el eje central de esta definición son las palabras organización, bienes y servicios. Estos son, o simplemente si ustedes quieren, bienes. Esta es la definición, estas ideas son las que cambian prácticamente en la totalidad de las definiciones, incluida la mía, que ustedes vieron como en estos temas cada maestrito tiene su librito. Yo también formulé mi propia definición. Bien, organización para la producción e intercambio de bienes y servicios. Es la definición más usada y que tiene recepción legislativa en nuestro cuerpo de leyes. Por
el primero de la necesidad. Fíjate la idea, organización, producción, intercambio. Concepto de excedente, que si el mismo se produjera, debe ser destinado prioritariamente a la educación cooperativa. Por lo tanto, no se distribuye como un dividendo entre los asociados. Por lo tanto, en nuestra definición no aparece en la parte final de la misma del artículo primero de la Ley de Sociedades, que es lo que sí aparece: organización bajo uno de los tipos previstos en esta ley para la producción e intercambio de bienes y servicios. Esta es el alma mater de todas las definiciones contemporáneas. Yo me animaría a decir que en casi el 100% estos elementos están. Lo que puede suceder es que existan otros, no que falten estos. ¿Se entiende? Algunos autores, los autores españoles, lo dicen muy menor, porque la organización puede darse en un ámbito o en un plano lógico, como en un plano no tan lógico, pero tal vez sí biológico. Los seres vivos son organismos caracterizados por una cierta organización de sus componentes para dar predominio de clorofila en los vegetales, para dar predominio de carbono en las personas y en los animales. Bueno, el factor organizacional también está en lo biológico, como está en lo químico, en lo mecánico. Pero acá nosotros nos referimos a la organización, porque se reúnen diversos factores, pero esos diversos factores no pueden estar diseminados o tirados al azar. Tienen que tener una estructura adecuada para los fines perseguidos. Si ponemos el ejemplo de la historia de San Martín, los elementos que había que asociar eran elementos humanos, formar un ejército, elementos materiales, disponer de uniformes, abrigos, armamentos, elementos animales, mulas, caballos, ¿no? Todo lo que todo en la provincia de Mendoza, próximo a Uspallata. Bien, en una empresa sucede exactamente lo mismo. 5 socios han aportado bienes y dinero, y han contratado personal que va a destinar parte de su vida, es decir, tiempo, para un objetivo concreto y determinado a cambio de una remuneración. Va a haber un criterio de organización. No se puede empezar la casa por el techo,
a tratar de explicar la estructura negocial o contractual que puede estar en la base de una empresa cuando ésta es plural o colectiva. No solo el contrato social, muchas veces uno limita este factor organizacional a la existencia de un contrato social. Es cierto, la ley de sociedades dice organizado bajo uno de los tipos previstos en esta ley, pero no es eso solo. Si se trata de una empresa de salud, una clínica privada, también va a tener que tener un reglamento del funcionamiento de carteras, horarios, rotación de guardias. Todo esto es organización para la generación de un bien de salud a cambio de una renta, que es el haber que percibe la empresa. Organización. Claro, yo les sugiero que ustedes lean el material de Ian Thompson, que ya está subido, ¿no?, a internet, léanlo, porque los sociólogos son quienes más han venido a discutirnos a los abogados el concepto de empresa. Los economistas en general no lo discuten. Dice, definan ustedes los abogados que son ociosos, que tienen tiempo que perder. Nosotros vamos a ayudar a explicar la actividad económica. Pero los sociólogos dicen, no, ustedes lo definen más. Y fíjense que una buena parte del pensamiento de la sociología, la que se llama estratificada, la sociología francesa, Forestier, entre otros, dicen que la empresa es la reunión de personas que hablan el mismo idioma. Yo cuando lo leí por primera vez me causó gracia, porque me imaginé a 5 italianos jugando a las cartas en la bodega de un buque cuando viajaban hacia nuestro país, y esos hablaban todos el mismo idioma, pero eso no era una empresa. Entonces, yo le daba una mirada despectiva hacia estos criterios de los sociólogos. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que no es tan incorrecto. Fíjense ustedes que las cosas funcionan bien en una organización. Recuerden esta frase: cuando todos hablamos el mismo idioma, es decir, cuando todos entendemos para qué está la empresa, cuál es su visión y cuál es su misión. Y esto es a lo que los sociólogos llaman hablar el mismo idioma, es decir, haber afinado el concepto de la misión de aquello que ha sido creado para poder explicarlo, ¿no?, a los integrantes y para poder transmitirlo a los contratantes. Por lo tanto, no estaba tan mal esto de hablar el mismo idioma, porque cuando no se habla el mismo idioma en una empresa, las consecuencias, sepan, eso es un chimango que pasó volando por arriba de mi casa. Se sintió, ¿no? Sí, es un chimango. Bien, mi perro me está observando a 15 centímetros. Suerte que no entra en la pantalla. Bien, otro de los criterios que han aportado, ¿no?, la sociología para caracterizar la empresa es el de pautas, conjunto de pautas con las cuales se rige una actividad. Claro, nosotros como estudiantes de abogacía o abogados, les vamos a decir que la palabra pauta significa espacio, tiempo. En realidad, el pautar es organizar temporalmente. Y desde esa perspectiva, hablar el mismo idioma y de una manera pautada, es decir, siguiendo un orden o conforme una cronología, es también algo que caracteriza a la empresa. Por lo tanto, ni nos vamos a conformar con la opinión de los economistas que piensan
que la labor de definir la empresa es algo ocioso, a lo cual nos podemos dedicar los abogados, ni nos vamos a conformar con la crítica a los sociólogos por poner el acento en cuestiones que a la abogacía se le escapan. Y tratemos, por lo menos, de tener un concepto claro de esto. Organización implica no solo la estructura, sino también el diseño de la actividad. Estructura y diseño de la actividad. Bien, cuando decimos producción, no nos referimos necesariamente a la manufactura o a la manufacturación. También este fenómeno de producir es crear. Y fíjense ustedes que las empresas más rentables de los tiempos presentes son aquellas que no generan cosas, sino que generan ideas. No sé si leyeron algo del libro de Zamorano, que yo lo sugerí en la clase anterior. Pero si ustedes lo hubieran leído, habrían comprobado que ahí se cuenta indirectamente la historia de un especialista en organización de empresas que logró revitalizar a una empresa que estaba en decadencia simplemente eliminando las oficinas y los escritorios, sustituyéndolos por sillas con pusieron la cara. Sí, sí. 3. Muchas gracias. Les pido perdón, pero necesitaba tomar algo porque así hablando y sobre todo subiendo el tono de voz, el resultado es que se seca la garganta. Estoy pasando debajo de la parra y estoy llegando al aula, en la naturaleza que tenemos en el día de la fecha. Un lindo día del sol. Entonces, pero el tema que les va a dar la doctora Morea cuando les dé su clase sobre estas cuestiones. Lo segundo es bienes para producir e intercambiar bienes.
Eh, y yo les decía recién, los bienes no son solo las cosas. Eh, yo estoy consumiendo en este momento un bien que no es cosa. En primer lugar, energía eléctrica tomada del sistema al recargar mi teléfono celular. Estoy utilizando un satélite de comunicaciones para llegar hasta ustedes, lo único que me brinda es el servicio, el camino para salir de mi teléfono e ingresar en los teléfonos de ustedes. Y estoy utilizando sistemas de Internet que permiten decodificar esta charla. Bien, ninguna de esas es cosa, ninguna. Sin embargo, tiene un altísimo nivel económico. Las empresas más rentables de los tiempos presentes son las empresas tecnológicas. Y si no, fíjense, este chico argentino que descubrió una forma de construir tiendas virtuales. Es uno de los verdaderos exitosos de los últimos tiempos, o el que diseñó la tarjeta Wallah, otro joven. ¿Cuál es qué es lo que caracteriza esto? La inexistencia de cosas. Se trata todo de sistemas. Y esos sistemas permiten la generación de bienes, porque esto que estoy haciendo yo con ustedes es un bien de enorme valor. Puedo estar dando una clase de una materia necesaria en la carrera de abogacía desde mi teléfono y desde mi casa. Y en una forma inmediata y directa. Nosotros antes teníamos, cuando yo era el titular, teníamos un centenar de clases que estaban grabadas de antemano para que los alumnos pudieran repasar. Entonces le dábamos un DVD, entonces tenían la clase los alumnos y la podían ver cuantas veces quisieran. Pero no existía inmediación. Si tenían alguna duda y se morían con la duda, porque el DVD no se la iba a contestar. En cambio acá yo les pregunto a cada rato, ¿lo entendieron? Y ustedes pueden establecer este contacto bifronte y bidireccional. Bienes y servicios. ¿Se acuerdan que si no hay bienes, no hay economía? Es uno de los factores necesarios y el primero de todos, ¿no? Si no hay bienes, ¿de qué hablamos? Y generalmente de males. ¿Eh? Es imprescindible la existencia de bienes para que exista economía. Casi todos los autores hablan de bienes y servicios, como distinguiendo, los bienes son los corporales, los servicios no son corporales, no son cosas. Señores, el concepto de bienes en nuestro sistema jurídico comprende los materiales y los inmateriales. No es necesario agregar la palabra servicios. Es producción e intercambio de bienes, nada más. La energía eléctrica, que la reforma del Código Civil de 1968 incorporó como cosa, evidentemente no tiene materialidad ni corporalidad, pero no metan los dedos en el enchufe, porque sí tiene existencia y es real y concreta. Y es un bien, porque nuestro derecho denomínanse bienes a las cosas y a los derechos. Por lo tanto, no es necesaria la materialidad para que estemos en presencia de una cosa, y las cosas son también bienes, como lo son los servicios y los derechos. Esto no
bien. Y si no, uno de los servicios que eh, 80 de nuestro país. Algunos de ustedes en esas 8 horas. Bueno, eso lo tuvimos que vivir durante largos meses, y ahí uno entendió el valor de la energía. Lo mismo pasó cuando hubo escasez de gas natural, que las redes transportaban hilitos de frío, porque sentimos el frío por primera vez en muchos años en Mar del Plata. Esto sucedió hace 15 años aproximadamente, hasta que se cancelaron los contratos de provisión de gas con Chile y se firmaron los contratos de adquisición de gas a Bolivia. Bueno, con lo cual recuperamos un poquito la temperatura corporal. Por lo tanto, lo energético, lo informático, lo telemático es indudablemente valioso. Son bienes de alto valor y su gestión empresaria es de alta significación pública. Hay un interés público de por medio, está comprometido el interés general. Últimamente estamos notando que buena parte de los bienes, denominados entre comillas esenciales, son esenciales porque están tornándose cada vez más caros y escasos. Caros y escasos. Esto ya lo había vaticinado la Convención de Roma del año 1960, cuando decía, en 50 años los alimentos habrán multiplicado por 15 su valor actual. Y hay que decir que acertaron, no se quedaron cortas, multiplica por 18. En los 60 años que transcurrieron, los alimentos crecieron 1800%. Esto, por supuesto, no existe en ningún lugar del mundo que a moneda constante, del mismo modo, hayan crecido los ingresos populares. Por lo tanto, este bien está siendo significativamente más caro porque es significativamente más escaso. Pero, perdón, no porque se produzca menos, quiero que entiendan, sino porque ya somos 6.300 millones de personas en el planeta, ¿no? Es decir, más del doble de lo que éramos en 1960, cuando se reunió la Convención de Roma, que fue la primera declaración ecologista que tuvo nuestro mundo occidental. Los indios americanos la habían hecho siglos antes de que llegara Colón a América. Pero nuestra cultura greco-romana tan avanzada y tan progresista, recién hoy se está dando cuenta que el destino nos está alcanzando y que muchos lugares de este planeta en tiempo no muy lejano, en algunos casos no más de 5 años, van a ser inhabitables. Hay pozos en
en África, en Kenia, que ya no tienen agua ni la pueden tener. Y allí donde no hay agua, lentamente agoniza la vida. Bien, hasta acá van entendiendo. Después, ustedes van a encontrar en el material que les ha subido Guillermo, la clasificación de las empresas. Esta clasificación de las empresas es la que ustedes conocen, ¿no? Micro, pequeña, mediana, grande, y las denominadas macroempresas, esas gigantescas organizaciones económicas que generalmente no se reflejan en los papeles que las presentan. ¿Alguien sabe cuál es el capital social de Coca-Cola? Pregunto. ¿Alguien movió la cabeza negativamente? No lo sabemos. Ustedes creen que tiene que ser de varios cientos de millones de dólares, porque evidentemente es uno de los productos más vendidos, pero a mí no me lo venden, yo consumo Pepsi. 16 millones de dólares es todo el capital de esa sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo 16 millones de dólares? Si eso es lo que factura cada 10 minutos. Bueno, se ha descubierto hace algún tiempo que no es necesario tener mucho capital si uno tiene un producto valioso. Y Coca-Cola tiene un producto valioso que es una fórmula, ¿no?, que le permite que tenga el sabor que tiene la bebida esta. ¿Saben ustedes cuál es el primer consumidor mundial de Coca-Cola? China. China. No solo porque son 1.500 millones de personas, sino porque además cada uno consume 1 litro semanal. ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que producir Coca-Cola para atender solo al mercado de China? Sí, 1.500 millones de litros por semana. Porque si no se va a transformar en un bien muy escaso para el consumo de China. Esto vaya simplemente como ejemplo. No piensen que la gran empresa es la que tiene grandes bienes y capitales. Lo que tiene Coca-Cola es una fórmula, un mecanismo negocial que le permite, mediante contratos de franquicia, que 100.000 productores de todo el planeta participen del éxito comercial de Coca-Cola, envasándola, fraccionándola y elaborándola conforme esta receta casi mística y secreta que tiene la misma. Durante muchos años en nuestro país, en la provincia de Santa Fe, no existía Coca-Cola, ni se podía comercializar porque tenía que hacerse pública la fórmula. Y Coca-Cola decidió que prefería no vender en toda la provincia de Santa Fe antes que hacer pública su fórmula. Bueno, luego eso se modificó, se pudo hacer una certificación de calidad y pudo producir en todo nuestro país. Hoy no existe ningún país que la haya prohibido, estuvo prohibida en muchos países durante bastante tiempo, también por lo mismo, por la receta esa misteriosa que nadie conoce. Bien, macroempresa o microempresa tiene que ver generalmente con la cantidad de bienes que puede producir o con la cantidad de operarios que necesita para producir los bienes. Vamos a poner un ejemplo. La industria automotriz más robotizada tiene una gran demanda de personal y cuanto más se robotiza, mayor demanda tiene de personal de altísima capacitación y mayores son los salarios que abonan. Esto, tenerlo absolutamente presente. Estas dos pautas son las que ha tomado el mundo para clasificar las empresas. ¿Cuánto producen?
¿Y cuántos empleados ocupa? Claro, depende del país. Un microemprendimiento en Japón es una empresa que da empleo a menos de 200 personas. Para nosotros, si da empleo a más de 60, es una empresa mediana. Fíjense la diferencia, porque las medidas de 2.000, 3.000 empleados son comunes en las empresas medianas de Japón. Son absolutamente infrecuentes en nuestras empresas. Bien. Todas estas clasificaciones no se hacen simplemente para ver más bonito en un esquema a las empresas, sino que tienen que ver con el sistema fiscal que las rodea. Determinadas empresas, como agentes de generación de recursos públicos, llámeselo impuestos, es importante tenerlas absolutamente clasificadas para no cometer inequidades desde el punto de vista de la igualdad impositiva. En nuestro país, la clasificación que tenemos por la ley 24.467 es de grandes, medianas, pequeñas. Y son las medianas las que pueden recurrir a los programas de empleo que provee el Estado. Ni las grandes ni las pequeñas. Están destinadas a las medianas. En principio, un microemprendimiento es el que tiene como titular a una persona que trabaja él con su familia y con al menos y con no más de un empleado. Es decir, son 8 una familia y un empleado, no es una pequeña empresa, es un microemprendimiento. La familia no se cuenta, lo que se cuenta es el empleado. ¿Se entendió? Si trabaja toda la familia y tiene 19 empleados, es una pequeña empresa. Si tiene 25 y los 15 de la familia, tiene 40, es mediana. No, sigue siendo pequeña, porque la familia no se cuenta. ¿Se entendió esto? Esto hubo que ponerlo en ley, porque cuando llegaban los inspectores previsionales, contaban las personas que estaban. Y de acuerdo con las personas que estaban, se llaman las liquidaciones de deudas. Bueno, esto se corrigió con esta ley 24.467 y con algunas leyes más que fueron complementando. Nuestra provincia de Buenos Aires ha dado un paso importante en esta materia, que es establecer el régimen impositivo simplificado para la provincia de Buenos Aires, que antes no existía. No teníamos en provincia un régimen simplificado, con lo cual, lamentablemente, se lesionaba la igualdad jurídica, porque las exigencias de un pequeño productor y de una gran empresa eran generalmente las mismas. Bueno, ahora tenemos un esquema mucho mejor, más apropiado, que respeta la igualdad fiscal y jurídica en general. Bien, ¿alguna duda? Carolina dice que no, Mía dice que no, Sofía Todo bien, dice que todo no. claro. Bueno, muy bien. Chicos, si después quieren que yo les dé otro tema, no es necesario, insisto, no es necesario que sea el día lunes o el viernes en el horario fijado de la facultad. Yo estoy jubilado. Soy graduado en una universidad pública, pero amo la universidad. Perdón, me gradué en una universidad privada, pero di toda mi vida para la universidad pública. Así que lo que ustedes necesiten, bueno, este viejo está dispuesto a aportarlo. ¿Tienen dudas con algún tema? Adelante, me lo piden. Yo ya les di mi correo, se repito, Garaguso con S, Horacio, todo con minúscula, @gmail.com. Me lo piden. ¿Es necesario hacer una clase?
yo tengo 2 o 3 Zoom ilimitados con los cuales puedo organizar la clase, después les paso el ID y la clave, así no tienen, a la hora de rendir, no tienen la angustia de no saber qué pomo nos van a preguntar de esto. ¿Sí? Así que no duden en aprovecharme. Yo estoy feliz de poder colaborar, seguir colaborando con la universidad pública y gratuita, que siempre fue el motivo por el cual yo peleé dentro de la universidad. Gracias, chicos. Nos vemos cuando me diga el profesor jefe, que en este caso es Guillermo, que ya lo vieron, está trabajando allá dentro de él, mientras yo estoy acá afuera dando clases. Chao. Bueno, muchas gracias. Profe, buenas. Gracias. Chao, gracias. Chao.